Buenos días, profe. A continuación vamos a dar apertura a la sustentación de nuestro proyecto final, el cual titulamos Deforestación en la Amazonía colombiana, un fenómeno histórico destinado a nunca acabar. El equipo está conformado por Gustavo Gómez Villegas, Daniela Agua Hernández y quien le habla, Duan Eduardo Contreras Torres. Bueno, nuestro proyecto tiene problemática, justificación y objetivos, área de estudios, análisis y resultados, recomendaciones, conclusiones y bibliografía. Comencemos con la identificación del problema. Bueno, es importante empezar caracterizando, mejor identificando cuál es el problema central de este proyecto, que es la abrupta y la desmesurada deforestación legal e ilegal que se expande día a día en todos los territorios amazónicos, generando así impactos negativos al medio ambiente y por lo tanto a sus ecosistemas. Justificando esto, la deforestación es un flagelo que no es de ahora, es una problemática que viene de hace mucho tiempo atrás y radica básicamente en lo abandonado y olvidado que tiene el Estado a esta zona, que solo lo utilizan para la destrucción y deterioro debido a fines e intereses políticos y económicos. Bueno, lo bueno de esto es que sus agentes causantes ya fueron identificados según el CEPAL y el patrimonio natural. Algunos son la ganadería, la ampliación en sectores agrícolas y los cultivos ilícitos. Estos flagelos presiden múltiples consecuencias como la pérdida de bosques, daños ecológicos y cambios en la cobertura del suelo boscoso, que no hacen más que debilitar la pérdida de especies, biodiversidad y hábitats endémicos. Planteamiento del problema. ¿Cómo han sido las tendencias de la deforestación en el territorio amazónico en la última década? Sus objetivos generales es analizar gráficamente las cifras de deforestación en las últimas décadas de la Amazonía colombiana y sus específicos es recopilar datos que ayuden a analizar la tendencia de la deforestación, reconocer causas que generan la deforestación en la región amazónica, estudiar y detallar las consecuencias ambientales producto de la deforestación. Si nos pasamos para ver el área de estudio, bueno, se comprende. El estudio se ha realizado en la Amazonía colombiana, la cual está comprendida por los departamentos del Putumayo, Caquetá, el Guaviare, la Guainía, Baupés y el Amazonas. La región de la Amazonía colombiana cubre un 23,3% de la totalidad del territorio colombiano. Su área aproximadamente constituye 483.164 kilómetros cuadrados y se compone de 62 municipios. Esta región se caracteriza por su clima ecuatorial húmedo con elevadas temperaturas de 28 grados centígrados hasta 40 grados centígrados, humedad relativa al 83% con altas precipitaciones superiores a 2.000 milímetros anuales. Continúa mi compañero. Bueno, entonces vamos a seguir a continuación con la parte de análisis y resultados. Importante aquí mencionar que dándole cumplimiento a nuestro objetivo general, que es analizar pues gráficamente las cifras de deforestación en las últimas décadas, nosotros lo primero que hicimos fue compilar datos de todos los departamentos de la región amazónica y al final los comparamos con la Amazonía como tal para ver cuál es la cifra de deforestación en cada departamento. Entonces tenemos a continuación, por ejemplo, el departamento del Caquetá, el cual es un departamento claramente que es uno de los que más deforesta a nivel nacional. Entonces tenemos que en un periodo de 1970 a 2000, bueno, antes de empezar a hacer, aquí es importante hacer claridad de que los datos no fueron proporcionados por diferentes fuentes, diferentes autores, uno de ellos fue el IDEAN, el cual proporcionó datos muy buenos, diferentes periodos a lo largo de muchas décadas que facilitaron pues como la realización del proyecto. Entonces aquí es importante mencionar que tenemos que en el Caquetá, en el periodo de 1970 al 2000, para una superficie boscosa de 6.815.000, una deforestación de 1.646.000 hectáreas. Aquí nuevamente es importante hacer una salvedad de que claramente la deforestación es mayor en este periodo respecto a los demás periodos, respecto a los últimos periodos, porque la proporción de años es diferente, ¿no? Estamos hablando de un periodo de 30 años respecto a periodos de 5 años que van desde el 2000 al 2013. Entonces, en ese orden de ideas, podemos comparar los últimos periodos, teniendo que el periodo donde mayor deforestación hubo fue en el periodo 2005-2010, con una cantidad de 266.500 hectáreas. Eso es mucha deforestación anual, ¿no? Para un solo año. Siendo el segundo periodo 2000-2005
el que lo sigue con una cantidad total de 91.600 hectáreas deforestadas. Y finalmente el periodo 2010-2013, que fue el periodo donde menos deforestación hubo, con una cantidad total de 44.000 hectáreas deforestadas. Podemos ver entonces una tendencia de disminución en cuanto a la deforestación en este departamento, aumentando, disminuyendo, es decir, invariable. Tenemos también el siguiente departamento, el cual es el BOPES. Este departamento maneja una cifra un poquito más coherente, o sea, son un poquito más pequeñas, ¿no? Tenemos también un periodo de 1970 al 2000, con una superficie en ese entonces de 3.692.000 hectáreas de bosque aproximadamente, una deforestación apenas de 184.600 hectáreas, una deforestación leve, si se puede llamar así, respecto a la cantidad de bosque que había en ese entonces. Pero volviendo al tema de los periodos que van desde 2000-2013, cada 5 años tenemos que el periodo donde mayor deforestación hubo fue el segundo periodo, 2000-2005, con un total de 50.600 hectáreas deforestadas, y siendo el periodo 2010-2013 el periodo donde menor deforestación hubo, con un total de 14.700 hectáreas deforestadas. Aquí es importante ver cómo la tendencia de deforestación es descendiente y a medida de cada periodo va disminuyendo para este departamento. El siguiente departamento, por ejemplo, nos dice el Guaviare. Aquí tenemos un poco para variar el gráfico de barras, un gráfico de líneas. Nos dice, aquí podemos ver cómo ha sido la tendencia de disminución de la deforestación a lo largo de los años. Por ejemplo, en el periodo 1970 al 2000, para una cantidad de bosque de 11.821 hectáreas de bosque, es decir, más que el departamento anterior que acabamos de ver. Aumentó la deforestación para ese periodo, que anteriormente era como de 100 alrededor, 100.000 aproximadamente, ahorita es de 902.800 hectáreas. Estamos hablando de un departamento que en las últimas décadas deforestó más que el anterior, incluso son cifras de deforestación muy altas. Y volviendo a la proporción de periodos 2000-2013, cada 5 años tenemos que el periodo de mayor deforestación hubo fue en el 2005-2010, con una cantidad de 168.500 hectáreas deforestadas, pero disminuyó en el año 2010 con un total de 63.000 hectáreas deforestadas aproximadamente. Entonces podemos ver hay como una tendencia de disminución, es decir, ha mejorado el tema pues como del tema de la deforestación en este departamento. Aquí ya tenemos un dato, pudimos recopilar datos un poco más recientes, ¿cierto? El periodo actual, que van desde el 2002 al 2020, donde podemos ver que el periodo donde mayor deforestación hubo fue en el periodo 2018-2020, es decir, en este último periodo que está más actual al 2022, con un total de 653.859 hectáreas. Podemos ver cómo la deforestación ha aumentado abruptamente respecto a todo lo que hemos dicho en este departamento y en los últimos tiempos, es decir, que la tendencia es que estamos deforestando a medida que pasan los años. Aquí la deforestación es cambiante, ¿sí? Aumenta, disminuye, y esto se lo podemos atribuir a diferentes factores que pueden ser conflicto armado, de ganadería de extensión e intensidad, como lo mencionaba el compañero, diferentes factores que hacen de que la proporción de deforestación aumente y disminuye dependiendo del periodo y del año, ¿vale? Entonces, siguiente. Entonces tenemos aquí el departamento de La Guainía. El departamento de La Guainía tiene un periodo aproximadamente del 2002 al 2016, siendo el año donde mayor deforestación hubo el periodo 2002-2007, con un total de 32.000 hectáreas deforestadas. Y el periodo, o mejor, el año donde menos deforestación hubo fue el año 2014, con apenas 1.300 hectáreas deforestadas. Aquí podemos ver cómo la tendencia en este departamento sí es más cambiante, aumenta, disminuye, pero en los últimos años se ha mantenido más sobre las cifras normales y ha ido como disminuyendo. No son cantidades deforestadas tan abruptas como anteriormente lo veíamos. Siguiente. Ya el IDEAN aquí nos proporcionó datos un poco más completos, que van desde 1990 al 2018, donde podemos ver la cifra de deforestación de Putumayo, el cual es un departamento que está fuertemente afectado por la deforestación en cada uno de sus municipios por diferentes factores. Uno de ellos es la ganadería, el cual está repartida por todo el territorio putumayense, incluso lo hace potencia en ganadería a tal punto de que le exporta ganado a diferentes países. Carne a diferentes países. Podemos ver que el periodo donde mayor deforestación hubo fue en el periodo 1900-2000, el cual se lo podemos atribuir a periodos de conflicto armado y violencia para esta región, con un total de 22.000 hectáreas deforestadas. Y el periodo donde menos deforestación hubo fue el periodo 2014-2015, cuando estaba Santos en el mandato, cuando hubo la paz, donde me imagino que los cultivos ilícitos disminuyó el conflicto armado, entonces hubo mejor, mejoró el tema de la deforestación ahí, con un total de 9.214 hectáreas deforestadas apenas.
Tenemos también, por ejemplo, la Amazonía. La Amazonía, aquí ya tenemos una vista general ya analizamos departamentos, esta ya es una vista general de toda la región amazónica y cómo ha sido la tendencia de deforestación en esta región desde 1990 hasta 2018, teniendo que los periodos donde mayor deforestación ha habido es en estos últimos periodos, 2016, 2017, 2017, 2018, con un total de 144.000 hectáreas y 138.000 hectáreas deforestadas aproximadamente. Y el periodo donde menos deforestación hubo fue el periodo 2014-2015, que era en ese, vuelvo y lo repito, cuando estaban esos los acuerdos de paz. Me imagino que porque disminuyó un poco el tema de los grupos al margen de la ley, disminuyeron sus cultivos ilícitos, disminuyó los cultivos de coca, el tema, y todo el tema. Entonces, pues esto es una vista general de cómo la Amazonía tiene cantidades abruptas de deforestación, ya reuniendo a todos los departamentos juntos y recompilándose en la región como tal, amazónica, podemos ver que la tendencia se mantiene casi que variable, inconstante, y las proporciones de deforestación aumentan y disminuyen, pues dependiendo del año también. Podemos ver aquí un cotejo rápidamente de lo que es la deforestación en la Amazonía respecto a diferentes regiones, siendo la deforestación en la Amazonía, como lo menciona el mini ambiente y el IDEAN, la región que más deforesta en el territorio nacional. Solamente en el año 2018 se deforestaron 138.000 hectáreas en esta región, lo que queda un 70% respecto a las demás regiones que se quedan cortas a la proporción tan inmensa que maneja esta región amazónica. Igual pasa con el año 2019, el cual la deforestación el porcentaje de deforestación fue del 62%, es decir, es mayor respecto a las demás regiones. Como recomendaciones tenemos realizar campañas de educación ambiental con las comunidades, llevar personal capacitado a las áreas más vulnerables dentro de este territorio, realizar campañas de reforestación con las comunidades, minimizar el uso de la madera y realizar reciclaje con el mismo, y crear áreas protegidas y también ampliar las ya existentes. ¿Qué ha hecho el gobierno para combatir este flagelo? Existen varias políticas, instituciones e instrumentos en el país encaminados al manejo de los recursos forestales y a disminuir la deforestación. Justamente ese es uno de los motivos que lleva a crear el Ministerio de Ambiente, las corporaciones a cada una de las regiones, como el SINCHI, y por ende las normativas. Además, se dice que el principal instrumento para evitar la deforestación son los planes de manejo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Dentro de estas normativas que se crearon, las normativas forestales en Colombia, encontramos el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, las corporaciones regionales, los institutos y centros de investigación ambiental, como son el SINCHI, el Instituto Biológico y los forestales, el Sistema Nacional Ambiental, SINA, el Consejo Nacional Ambiental y el Consejo Asesor de Política Forestal. Dentro de las resoluciones más importantes tenemos la resolución 04 del 70 del 2017, el decreto 2099 del 2016 y el 075 del 2017, el decreto de comisión intersectorial para controlar la deforestación, la resolución 97 del 2017, el decreto 870 del 2017, el decreto 926 del 2017, el decreto 1257 del 2017, por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación y la Gestión Integral para la Protección de Bosques Naturales. Y por último, el decreto 163 del 93. Bueno, como conclusiones tenemos: la deforestación está desplazando a las comunidades indígenas que habitan en la selva del Amazonas a las ciudades, causando la pérdida de culturas. A los ganadores y los agricultores de estas zonas no les importan los malos manejos que están utilizando y no tienen la supervisión de entidades por parte del gobierno que los controle. Las entidades gubernamentales no les hacen frente a esta situación como se debe, pues no tienen medidas de conservación o control para las industrias que operan en la selva. Bueno, también tenemos que la deforestación en Colombia genera una problemática ambiental y social que conlleva la disminución de la cobertura vegetal, generación de gases de efecto invernadero, pérdida de la biodiversidad, lo cual eso provoca efectos en el cambio climático, calentamiento global, aumento de temperaturas, erosiones, entre otras muchas consecuencias. También tenemos que en el periodo donde mayor deforestación se presentó fue en el territorio amazónico, fue para los años 2016-2017, a diferencia de periodos donde la deforestación ha sido mucho menor, como lo fue en el caso de 2014-2015. Esto principalmente por el conflicto armado, como
como yo lo mencioné anteriormente, por lo cual llegamos a la conclusión de que una de las razones para mitigar la deforestación es llegar a la paz y en los territorios y centrarse en la protección a los suelos y al medio ambiente. También tenemos que el departamento amazónico que más deforestación aporta, el departamento amazónico que más deforestación aporta a la región amazónica, según la cifra, es el Caquetá, seguido del Putumayo y Amazonas. Las actividades antrópicas, es importante mencionarlo, están directamente relacionadas con la agricultura persistente, por lo cual los índices de deforestación no bajan de una manera significativa. Es importante que las políticas, estrategias públicas y privadas se encarguen de velar por la protección del medio ambiente y realizar educación ambiental en los diferentes municipios del territorio. Finalmente, queda evidenciado que las regiones colombianas, sin duda alguna, la que mayor índice de deforestación presenta año por año es la amazónica, con niveles muy altos respecto al resto de regiones. Ya finalmente aquí tenemos la literatura que utilizamos a lo largo de la presentación y eso fue todo. Muchas gracias.